Las doctrinas históricas de Cristo. La naturaleza dual de Cristo ha sido visto de muchas maneras diferentes a lo largo de la historia de la Iglesia. Consideraremos estas vistas diversas de una manera breve y general. Por consideración a referencia y estudio adicional, hemos incluido entre paréntesis diversos nombres históricos asociados con estas creencias. Para más sobre estos términos y doctrinas, véase cualquiera obra buena acerca de la historia del dogma, especialmente la historia del trinitarismo y la cristología. Algunos creen que Jesús era solamente un hombre quien era grandemente ungido y usado por el Espíritu, ebionitismo, véase también unitarismo. Esta vista errónea ignora por completo su naturaleza de espíritu. Otros han dicho que Jesús era únicamente un ser espiritual, docetismo, una doctrina en el gnosticismo. Esta vista ignora su naturaleza humana. Juan escribió que aquellos que niegan que Jesucristo ha venido en la carne no son de Dios, sino que tienen un espíritu anticristo. Biblia Juan 4, 2, 3. Aun entre aquellos que creen en la naturaleza dual de Jesucristo, hay muchas creencias erróneas. Algunos han tratado de distinguir entre Jesús y Cristo, diciendo que Cristo era un ser divino quien habitó temporalmente en Jesús comenzando en su bautismo, pero que se retiró del hombre Jesús justamente antes de la muerte, serintianismo, una doctrina en el gnosticismo. En una vena similar, algunos dicen que Jesús era un hombre que llegó a ser Dios solamente en algunos puntos en su vida adulta, tal como en su bautismo, como resultado de un acto adoptivo por Dios, monarquianismo dinámico, adopcionismo. En otras palabras, esta vista sostiene que Jesús era un humano quien eventualmente se deificó. Los otros le contemplan a Jesús como una deidad creada, una deidad como el Padre pero inferior al Padre en la deidad, o un semidios, arianismo. Entonces, algunos creen que Jesús es de la misma esencia que el Padre, aunque no es el Padre, sino un subordinado al Padre en la deidad, subordinacionismo. Contraprobamos estas teorías falsas en el capítulo 4 por referir a las Escrituras. Allí notamos que Jesús es totalmente Dios, como demostrado por Colosenses 2:9, u que Jesús era totalmente Dios desde el principio de su existencia humana, como demostrado por el nacimiento virginal y Lucas 1:35. El Espíritu inspiró a Juan y a Pablo a contraprobar muchas de estas doctrinas erróneas, particularmente las creencias gnósticas, que Cristo era solamente un ser espiritual y que Cristo era un ser inferior al Supremo Dios. Entre otras cosas, los gnósticos creían que toda materia era perversa. Por lo tanto, ellos razonaron, Cristo como un espíritu divino no podría haber tenido un verdadero cuerpo humano, ya que ellos sostuvieron que el Supremo Dios era tan trascendente y santo que Él no podía hacer contacto directo con el mundo perverso de materia. Enseñaron que desde Dios vino una serie de emanaciones, una de las cuales era el ser espiritual Cristo, quien vino a este mundo. Por supuesto, el libro de Colosenses refuta estas doctrinas y establece que Jesús es el Dios omnipotente en la carne. Aunque la Biblia enfatiza claramente la plena deidad y a la vez la plena humanidad de Jesús, no describe en forma detallada cómo estas dos naturalezas se unen en la sola persona de Jesucristo. Esto, exageradamente, ha sido el tema de mucha especulación y discusión. Quizás hay lugar para vistas divergentes sobre este punto, ya que la Biblia no lo trata directamente. Desde luego, si existe cualquier misterio en cuanto a la deidad, será en determinar cabalmente cómo Dios se manifestó en carne. Véase 1 Timoteo 3:16. El estudio de la naturaleza o las naturalezas de Cristo se denomina cristología. Una manera de explicar lo humano y lo divino en Cristo es decir que Él era Dios viviendo en una casa humana. En otras palabras, Él tenía dos naturalezas distintas unificadas no en sustancia, sino solamente en propósito, acción y aspecto, nestorianismo. Esta vista implica que Cristo estaba dividido en dos personas y que la persona humana podría haber existido en la ausencia de la persona divina. El Concilio de Éfeso en 431 Deco condenó la vista nestoriana como herejía. Sin embargo, muchos teólogos, incluso Martín Lutero, han pensado que Nestorio, el principal expositor de esta doctrina, no creía realmente en tal separación drástica,
sino que sus adversarios deformaron y tergiversaron sus vistas. Aparentemente, él negó que él dividía a Cristo en dos personas. El principal cuidado que expresó Nestorio consistía en lo siguiente. Él quiso diferenciar entre las dos naturalezas de Cristo de tal manera que nadie podría llamarle a María la Madre de Dios, que era una práctica popular en su día. Entonces, otra vista cristológica sostiene que los aspectos divinos y humanos de Cristo estaban tan entremezclados que realmente había solamente una naturaleza dominante, y esa era divina, monofisitismo. Una creencia semejante es que Jesús no tuvo dos voluntades, sino solamente una voluntad divina humana, monotelitismo. Otros creen que Jesús tuvo una naturaleza humana incompleta, apolinarianismo. Es decir, Jesús tuvo un alma y un cuerpo humano, pero en vez de un espíritu humano, él tuvo solamente el Espíritu de Dios residente en él. Otras maneras de declarar esta creencia son que Jesús era un cuerpo humano animado únicamente por el Espíritu de Dios, o que Jesús no tenía una mente humana, sino solamente la mente divina, el Logos. Por un lado tenemos una vista que enfatiza la separación entre las dos naturalezas de Cristo. Por otra parte, tenemos varias vistas que describen una naturaleza divina totalmente dominante, una naturaleza totalmente unificada, o una naturaleza humana incompleta.